Muy bien, hoy vamos a procurar finalizar esta eh, parte, ¿no? de meditaciones, enseñanzas que yo pensé que lo iba a terminar en poco tiempo y esta ya es como la octavo día de estar compartiendo esta palabra. Quiero comenzar con una pregunta que yo le hice ayer a Ricardo Rodríguez. Ricardo está enseñando en el curso de profecía bíblica y está haciendo, pero muy, muy bueno. O sea, del solo hecho de tenerlo con nosotros, un hombre con experiencia, con años, una persona que ama a Dios, ¿no? Y tiene esa gracia del Señor. Y sabemos que durante años él ha estado enseñando prácticamente lo mismo, o sea, el grueso de su enseñanza en los últimos años es la cosmovisión bíblica, el alcanzar las áreas de la sociedad, es el poder ir, ¿cierto?, mucho más allá de estar dentro de una iglesia. Y él dice que no ha sido fácil, ¿no? Dice que ha sido complicado en algunos momentos, ha sido difícil para él. Entonces yo le pregunté a él cuál era realmente la parte más difícil, o sea, qué podía aprender. Y él no me dijo nada negativo, lo que él me dijo que sí, él lleva 30 años desde que él comenzó como a transmitir esta idea, ¿no? Y dice que al principio no lo agarraba nadie, no lo invitaban absolutamente a ninguna parte, pero dice que los últimos 10 años hubo como un despertar, ¿no? Un mover, sobre todo en el área de la política, pero él dice, la política no lo es todo. La idea son todas las áreas de la sociedad. Y dice que en los últimos 4 años la iglesia del Señor está como más despierta en esta área. Pero todavía queda mucho, mucho más por hacer. Pero ¿qué fue yo que aprendí de la respuesta de él? Yo aprendí que en 30 años él ha estado transmitiendo el mismo mensaje. En 30 años ha estado insistiendo, ¿no? Bueno, y ahora, ¿cierto? La televisión se abrió, las universidades, los países, porque él viaja bastante, está en facultades, dando charlas y todo eso, ¿no? Incluso ha tenido programas de televisión. Pero ¿cuál fue la lección grande que yo aprendí? Es cuando uno tiene algo en su mente, cuando hay algo de Dios, creo que la expectativa más grande que uno tiene que alcanzar no es la expectativa de las personas, o sea, no es la respuesta que uno puede tener del mensaje, ¿me entiende?, de las personas, sino que es la respuesta de Dios, o sea, es la obediencia al Señor, ya independiente de los resultados que uno puede estar viendo a corto o mediano plazo. Por alguna razón, Dios quiere, Dios está interesado, ¿me entiende?, en que haya obediencia en el espacio y tiempo. O sea, los sentidos de propósito, los objetivos en la vida están basados en la obediencia al Señor. Y esto es tremendo, o sea, otro amigo que es Máximo tiene un programa en las redes sociales, él tiene una reunión que comenzó los sábados, ¿no? Y también él ya lleva un par de años con este programa. Y yo me doy cuenta cómo se ha ido sumando gente de a poquito a estos cultos, ¿no? Y ya lo está haciendo los jueves y lo está haciendo los sábados. Y me doy cuenta que las personas que en cierto sentido pueden marcar algo en sus vidas son aquellas personas que no están sujetas a las circunstancias, sino que están poniendo la mirada en el Señor. Y esto yo lo dije hace unos meses atrás, o sea, el músico debe cantar, el predicador debe predicar, ¿me entiende? Al que le gusta pintar, debe pintar, ¿ya? O sea, la evidencia de lo que realmente es del Señor se demuestra en la obediencia y en la perseverancia.
Esto no solo está determinado por el cristiano que le obedece a Dios, sino que también está determinado por cualquier persona que cree en algo y va adelante. No, hay políticos que son una porquería, perdonando la expresión. Hay políticos que son una basura, pero terminan tanto dando discurso, terminan tanto involucrando al sistema en lo que ellos creen, que terminan siendo presidente de la República. Terminan siendo gobernadores, ¿me entiende? Y terminan, cierto, captando la atención de muchas personas. ¿Tá? Entonces, creo que el sentido de propósito tiene mucho que ver con esto, con la obediencia al Señor, con lo que Dios ha determinado que nosotros hagamos, a corto y a largo plazo. Al estar finalizando este grupo de enseñanza, yo quiero referirme más, cierto, a lo cotidiano, a lo diario, y como pasaje eje, quiero que veamos Isaías 45:6. Isaías, capítulo 45, versículo 6. El que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, y ninguno más que yo. Ok, había una pero muy antigua canción que decía, ¿no? Desde que sale el sol hasta que se pone el sol, alabad el nombre del Señor. En Jukun la cantan por los siglos de los siglos. Y la verdad, esto nos da, cierto, la percepción del tiempo. Ya, cierto, el movimiento del sol y el movimiento de la luna ha determinado el tiempo en varias culturas. Ellos han creado sus calendarios en base al movimiento solar y en base al movimiento lunar. ¿Tá? Recordemos que el tiempo es algo, cierto, creado por Dios para beneficio de los hombres. Entonces nosotros vemos también que el movimiento, cierto, del eje de la Tierra, cierto, va determinando también el tiempo, pero nosotros, humanamente hablando, mirando el sol, desde que sale hasta que se esconde, determina nuestros días. Y el hombre ha determinado un día en 24 horas, donde varios de ellos, cierto, son de día y varios de ellos son de noche. Quisiéramos vivir intensamente toda nuestra vida, pero no estamos diseñados para eso. Estamos diseñados para vivir casi la mitad de nuestro tiempo. Algunos dicen 1/3 de nuestro tiempo lo pasamos durmiendo. Algunos un poco más, pero bueno, esa es otra historia. ¿Ya? Pero el tiempo que Dios nos ha dado en el día, cierto, es tan básico y es tan importante para nuestras vidas. Es allí donde nos alimentamos, donde trabajamos, donde estudiamos. Es allí donde nos relacionamos íntimamente, personalmente, donde viajamos, donde se desarrolla nuestra vida. Es ese espacio de tiempo que Dios creó, ¿cierto?, para disfrutar, para pelear, ¿cierto?, para enfrentar nuestra existencia sobre esta tierra. Y uno de los elementos claves que hay en la vida del ser humano es, cierto, la necesidad. Yo tengo la impresión de que Dios, antes de que cayéramos, ¿no? Que cayéramos, ya, antes que cayéramos, ya Dios nos había creado, cierto, creo que con esta capacidad física de desarrollo, o sea, ya antes de la caída, Dios le había dicho, ahí están las plantas del campo, allí está la semilla para alimentarse, o sea, nutrientes, ya, y cosas por el estilo.
Tengo esa impresión. No sé si el desarrollo corporal y físico estaba limitado por el tiempo antes de la caída, no lo sabemos, es un misterio, porque yo personalmente creo que fuimos creados para la eternidad, ya, pero sí hay un desarrollo, sí, ya cuando Dios le dice tengan hijos y multiplíquense, ya está habiendo un desarrollo. ¿Ya? Un desarrollo biológico, o sea, desde desde la fecundación, ya pasando por todos los desarrollos del proceso del crecimiento de un bebé dentro del vientre de su madre, alimentándose, desarrollándose neurológicamente, físicamente, ¿cierto? Va creciendo, o sea, esto estaba y está hasta el día de hoy en el plan de Dios. Ahora, ¿por qué nuestro día fue afectado? ¿Por qué nuestro tiempo sobre esta tierra diaria fue afectado? Quiero que volvamos a leer allí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te suspendió con maná, comida que no conocías tú, ni tu madre que la había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que está en la boca de Jehová. Vivirá. Entonces, cierto, nosotros podemos descubrir que el elemento necesidad en las manos del enemigo se transformó en aflicción. La necesidad en manos del enemigo, la necesidad en manos de Satanás el diablo, se transformó en aflicción, en preocupación. De hecho, no necesitamos buscarlo, pero el argumento que va a usar Satanás el diablo frente a Jesucristo es este, ¿ya? Convierte esta piedra en pan. Cuando Jesús tuvo hambre después de ayunar 40 días. El diablo viene en el momento de mayor necesidad en la vida de Jesús. Viene en el momento, cierto, de mayor hambre. Viene en el momento de mayor crisis física. ¿Ya? Y esa crisis física puede ser aplicada no solamente ya al aspecto del hambre propiamente tal, sino que puede ser aplicado a todos los aspectos, cuando hay crisis emocionales, cuando hay déficit de amor, cuando hay déficit en las relaciones interpersonales, cuando hay conflictos en el área de la enfermedad. Todos estos elementos traen una crisis diaria y produce algo que se llama ansiedad. La ansiedad es fuertemente atacada por el Señor. Veamos Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ok, aquí hay una crisis o una confrontación que produce una guerra racional. Una guerra que nadie quiere enfrentar y que nadie quiere creer. ¿Dónde se produce la guerra en el campo de la razón? La guerra se produce precisamente en ¿qué es más importante? ¿La vida
o el alimento. La lógica humana nos hace pensar, si yo no me alimento, no tengo vida. No, pero Jesucristo cambia el papel. Y Jesucristo dice, el alimento jamás debe ser más importante que la vida. ¿Qué es más importante, la vida o una relación amorosa? ¿La vida o mi esposa? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante, la vida o mi sexualidad? ¿Qué es más importante? ¿Me explico? Entonces, esta crisis nos lleva a una aplicación equivocada diaria de la vida. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿ya? Nos cuesta a veces producir porque somos confrontados, ¿me entiende?, con esta mentira del diablo que produce ansiedad, que produce afán, que produce miedos, que produce temor. Una discusión con mi esposa me puede llevar a procurar el bienestar con mi esposa, ¿ya? Y a no procurar mi bienestar con Dios. Eso entorpece mi obediencia a Dios por miedo, inseguridad, miedo a la pérdida, temor. ¿Me explico? Entonces, en ese campo, cierto, nosotros escondemos los dones. Nosotros escondemos los dones, por ejemplo, cuando no nos levantamos a la hora que tenemos que levantarnos. Escondemos los dones cuando no los usamos ya en el presente. Escondemos los dones cuando planificamos nuestro futuro y nunca llega. Repito, escondemos nuestros dones cuando planificamos el futuro y nunca llega. Entonces, cierto, la falta de producción puede ser el resultado de una vida de fantasía. De sueños mentales que se perfilan un futuro inalcanzable. Pensemos en aquel que escondió su mina en el pañuelo. ¿Cuál era el mundo interior que él estaba viviendo? Sabemos por la evidencia bíblica que en primer lugar él tuvo miedo. Tuvo miedo al amo. Pero no solamente tuvo miedo al amo, tuvo miedo al fracaso. Tuvo miedo al rechazo. Tuvo miedo al dolor. Tuvo miedo al juicio que podía traer el amo sobre su vida. Ya, todo este mar de emociones interiores le hicieron perder la producción. Fueron pasando los días, no sabemos si las semanas, no sabemos si los meses, no sabemos si los años, no sabemos cuánto tiempo hubo desde que el amo se fue a buscar el reino y regresó, ¿no? Parece Jesucristo en este tiempo, ¿no? Yendo a buscar su reino y esperando que Él venga. No sabemos cuándo Él va a venir, pero si tú vives pensando en que vas a perder lo que Él te dio, jamás vas a producir. Y esto es diario, ¿ya? Diario, o sea, si yo no me planifico hoy mi día, yo pierdo la producción. Esto lo sabe el mecánico, lo sabe, cierto, el agricultor, lo sabe el maestro, en cualquier área de la sociedad, ya sabe perfectamente que si yo quiero correr una carrera de 10 kilómetros y yo no practico hoy, mañana no voy a estar capacitado. Punto. Esa es la ley de la vida. Entonces nosotros
Tenemos que tener una búsqueda cierto, día a día, cierto, de la meta, de las promesas, del sueño. Nosotros demostramos que valoramos las promesas de Dios cuando yo me levanto para alcanzarlas. Yo demuestro que valoro lo que Dios me llamó a hacer cuando dejo la ansiedad a un lado, cuando dejo el miedo a un lado y trabajo por aquello que Dios me ha pedido que haga. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Con todo y súplica en el Espíritu, y velando dignos con toda perseverancia y súplica en todos los santos. ¿Ok? Hay 2 o 3 elementos allí que son claves. Lo primero es todo tiempo. ¿Qué quiere decir todo tiempo? Es todo tiempo. La rutina se rompe cuando lo que hacemos siempre tiene un verdadero sentido de propósito. Repito, la rutina deja de ser rutina cuando lo que repito a diario tiene un verdadero sentido de propósito. Mi adoración, mi oración, mi búsqueda no es una sugerencia, no es un mandamiento. Perdón, ya no es una sugerencia, ¿me entiende? Es un mandamiento. Y como mandamiento requiere obediencia. Cantar todos los días no es rutina. Leer la Biblia todos los días no es rutina. Predicar la palabra todos los días no es rutina. Orar todos los días no es rutina. El apóstol Pablo está consciente y lo incluye en la lista de la armadura del Señor. Es la conclusión, es la parte final de todo lo que es la armadura de Dios en el campo de la guerra espiritual. Si para ti se transformó en rutina, es porque ya perdió el valor. Si cantar se transforma en rutina, es porque no tiene valor. ¿Me explico? O sea, perdió el valor, te cansa. Y un pastor un predicador, dijo un día, si el ministerio se transformó en una carga para ti, tienes que dejarlo. Porque jamás Dios te va a dar algo que sea una carga. Déjalo, o sea, no lo hagas. ¿Ya? Entonces, para ir finalizando, Dios nos dio la vida, Dios nos dio el tiempo, Dios nos dio dones, Dios nos dio talentos, Dios nos dio recursos para aprovecharlos, para ser de bendición, para darle significado a la vida. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, y con esto termino. Segunda de Timoteo, capítulo 2,
versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Ok? Fuimos creados, como decía el día de ayer, para producir. A 30, a 60, a 100. Y el trabajo es la señal más clara de la vida. Una de las evidencias más lindas de la vida no es que respiramos. Una de las evidencias más lindas de la vida es la producción. Es el legado, es la herencia. Es como cuando yo saco una canción que no se acaba. Es como cuando, cierto, yo multiplico lo que tenía. Cuando avanzo unos metros más en mi carrera. Es la parte más bonita. Es la parte más bonita es cuando yo aprendo algo que no sabía. ¿Ya? Es cuando yo avanzo la siguiente milla. Es cuando vendo un queso más. ¿Ya? Un salame más. Es la parte más bonita. La parte más bonita es cuando hay uno más alcanzado para Cristo o repartiste una comida más. Esa es la parte más bonita. Cuando tú pierdes el enfoque de eso, la vida no tiene sentido. Debemos darle un sentido de propósito a todo lo que Dios nos ha dado, a todo lo que Dios nos ha entregado. Todos recibimos lo mismo. Una mina. Todos recibimos de parte del Señor. No hay nadie en este mundo que pueda decir que no haya recibido absolutamente nada. Paramos por aquí. Cierra tus ojos y reflexiona en esto. Deja que el Espíritu Santo te recuerde las cosas que te ha dado, los sueños que tienes, lo que te gustaría alcanzar. Solo tú le puedes dar valor a la meditación. Solo tú le puedes dar valor al ministerio que Dios te ha dado. Solo tú le puedes dar valor a las gracias que el Señor ha puesto en tu vida. Nadie lo va a hacer por ti. Tu llamado es proporcionar al valor que tú le das. Todos somos llamados. Absolutamente todos. Señor, queremos agradecerte por tu fidelidad. Agradecerte, Señor, por la vida, por estas 24 horas, Señor, por estos 365 días, por los años que tú nos das. Enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que traigamos sabiduría al corazón de ellos. Señor, llénanos de tu espíritu, enciende el fuego, la pasión de vivir, la pasión de creer, la pasión de movernos en ti. Señor, gracias, porque tú estás con nosotros. Te adoramos. Y si tú estás con nosotros, Señor, la vida es apasionante. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.